Bueno, si le gusta Velázquez, está Goya, ¿para qué decir? Pero están también los autores de teatro, Calderón y el gran teatro del mundo, que es muy interesante porque no es un teatro sobre el mundo, sino que el teatro del mundo. Entonces, define a la sociedad como teatro y a los personajes sociales como actores del teatro, de la escena. Y así entonces tanto el pueblo como los distintos personajes que aparecen se identifican con un papel que no es independiente de sí mismo. O sea, la sociedad se vuelve un teatro que puede verse a sí misma como el teatro. Y el otro grande, me parece a mí, de las letras españolas del siglo XVII, es Baltasar Gracián, que escribe una obra que se llama justamente El Criticón. O sea, para poner, digamos, en entredicho o dar cuenta de que lo que ha pasado al someter la oralidad a la escritura, en el fondo es una deformación de ambos. Entonces, América Latina es barroca desde este punto de vista, desde su mismo nacimiento, porque el año, recuerden ustedes, yo lo recuerdo siempre, el año de 1492 lo recordamos siempre por la llegada de Colón. Pero es que hay otro señor que es tanto más importante que Colón, que es el padre Nebrija, que edita la primera gramática de la lengua castellana en Sevilla. Y dice la tradición que va donde la reina y le dice, con esta arma va a dominar el mundo. Por la gramática. Claro, con esta va a dominar el mundo. Bueno, el cierto caso es que América Latina se da desde su nacimiento en una mezcla de una naciente literalidad en el medio de la gran oralidad. O sea, nuestros pueblos, los que llegaron, los españoles que llegaron, se dieron cuenta que nuestros pueblos aborígenes tenían grandes civilizaciones, pero eran ágrafos, no sabían escribir. Y entonces aparece esta mezcla de lo escrito y lo oral en toda la historia de América Latina. Y yo diría que hasta hoy. Ahí yo suelo llamar la atención en algunos autores que han llamado han puesto el dedo en este hecho de la tradición. En primer lugar, a los autores de las grandes mitologías arcaicas de los pueblos originarios. Por ejemplo, no sé si usted ha leído alguno, la mitología de Incarrí o Incarrey, que cuenta la narración del encuentro entre Pizarro y el Inca en Cajamarca, y que Pizarro
o las huestes de Pizarro le habrían pasado al Inca un libro, presumiblemente la Biblia o el misal, ¿no? Y el Inca lo toma, lo escucha, lo mueve a ver si suena y no escucha nada. Ni palabra, ni ruido, ni nada. Y entonces, a pesar que él ofrece oro y qué sé yo, ese otro parte del cuento muy interesante, pero bueno, el Inca finalmente muere y es decapitado. Y entonces dice el informante de la mitología, y el Inca murió porque no sabía leer. Miren qué curioso. Murió porque no sabía leer. O sea, ya se notaba esta discrepancia entre la sabiduría de la oralidad y de los pueblos y la tradición escrita. Bueno, esta idea se repite en prácticamente todos los países y justamente uno de los méritos de la evangelización post-tridentina fue que al proteger a la escritura de Lutero, dejó abierta la interpretación de la escritura no oficial, o sea, de lo que hoy día llamaríamos sacramentales, no sacramentos, de las devociones populares, de las romerías. Y toda la evangelización de América Latina se produce por esta forma de organización religiosa, no por el dogma transmitido por el catecismo, sino que por las devociones populares que se crearon a partir de esta prohibición que Trento estableció de la escritura o de alterar la escritura sacra, digamos. Entonces, hay en el pueblo, en la religiosidad popular, una forma de relación entre escritura y oralidad que es única en América Latina. Y esto escala también a otros niveles. Conocido es de todo el virrey del Perú se ponía la ley que llegaba del Consejo de Indios en la cabeza y decía, la ley se acata pero no se cumple. Porque el cumplimiento no es para la ley, es para la práctica, es para la vida cotidiana, no para la doctrina, digamos. Y hasta el día de hoy. Bueno, y yo cito a usted, y como estoy casi seguro que no lo han leído, para que lo lean, el cuento más fabuloso que hay en la literatura chilena de Baldomero Lillo, que se llama El Inamible. ¿El qué? Eso, inamible. Porque juega justamente con que ¿qué cosa será el inamible? Que no es nada. O sea, se supone que es una suerte de lagartija, en fin, pero que nadie se atreve a decir que no sabe lo que es el inamible. Y entonces el que hace el parte policial escribe que
se robaron a un inamible y qué sé yo. Y como no le creen, el de la comisaría tiene que repetir porque tampoco sabe, llegan hasta el ministro de la corte que dice, yo quiero hacer justicia, pero yo no puedo decir que no sé lo que es el inamible. Imagínense qué ministro es este que no sabe lo que dice la ley. Y entonces se pasan la pelota así para saber qué es el inamible y nadie sabe lo que es el inamible. O sea, la típica relación de oralidad y escritura. Así que si no lo han leído, yo se lo recomiendo, porque es muy entretenido, ¿no? Pero muy profundo desde el punto de vista de lo que es el barroco como relación entre escritura y oralidad. Un autor chileno, un profesor, Jorge Guzmán, escribió un texto que se llama Diferencias Latinoamericanas, en que habla cómo la tesis de él, tanto en la gente del boom latinoamericano, como incluso en la propia Mistral, el protagonista de la escritura es la oralidad. Y es muy interesante. Si ustedes leyeron 100 años de soledad de García Márquez, ¿no? Y se encuentran con Macondo y Melquíades. Melquíades era aquel, si recuerdan, que perdía los dientes y tendía a morir. Y se volvía a poner los dientes y revivía. O sea, el ponerse y sacarse los dientes como un acto lingüístico significaba la vida y la muerte de este personaje. Pero bueno, más allá de eso, cuando recibe el Nobel García Márquez, él dice, ustedes, le dice a los periodistas y a los hombres de letras, dicen que nosotros producimos el realismo mágico, que así era llamado, recuerdan ustedes, la literatura del boom, el realismo mágico. Entonces les dicen, no, señores, están equivocados. A nosotros nos faltan las palabras para describir lo que realmente ocurre. Y pone como ejemplo, bueno, un general que enterró su pierna, que perdió en la batalla, y entonces hizo funerales solemnes para enterrar la pierna. y, en fin, otro ejemplo de cómo la realidad está hecha por el lenguaje oral, que se transforma en hecho y en realidad. Yo creo que el barroco es una de las formas más profundas que tiene América Latina para entenderse, tanto en su vena seria, digamos así, como en su vena picaresca. Por ejemplo, les pongo un caso típico que decimos nosotros en el fútbol, a los que les gusta el fútbol. Jugamos como nunca y perdimos como siempre. Jugamos como nunca, perdimos como siempre.
Eso es el barroco. Dicho en este caso de manera picaresca. Y para mí, que me resulta inigualable la expresión de Gary Medel cuando habla de la chispeza. Y al fútbol lo que le falta es la chispeza. Y entonces nadie sabe qué diablo es la chispeza. Y incluso en nuestra academia aquí de la lengua, pensaron mandar a la Real Academia de la Lengua la petición de que reconociera como la chispeza como una contribución del lenguaje vernáculo. Entonces, estamos llenos de chispeza. Y sea inamible o misteriosa o real, y nos constituye como naciones latinoamericanas. Ahora, ¿cuál es? Oye, y yo ya me estoy pasando, que a mí me ponen a hablar y no paro. Así que lo último que digo y listo. Es, lo que está detrás de la realidad del barroco, además de esta cuestión simbólica de la relación de la palabra con escrita o oral, es el tema del mestizaje. O sea, en América Latina sistemáticamente se ha tratado de ocultar o se intenta blanquear el mestizo, pero no aceptable. El mestizo es el guacho, el que tiene relación con una madre, pero de padre desconocido. Y entonces este guacho hay que esconderlo. Y hay muchas maneras de esconderlo, ¿no es cierto? Desde lo que pasó con el censo hace 3 años, en la época de Piñera, en que curiosamente, y nosotros nos dimos cuenta de eso, los varones entre 35 y 45 cayeron abruptamente. ¿Qué cosa más rara? ¿Qué explicación puede tener esa desde el punto de vista biológico? Nada, la explicación era que para obtener los beneficios sociales, el candidato ideal era la mujer abandonada con hijos. Entonces, normalmente la mujer le dijo al conviviente, oye, anda a esconderte detrás de... ¿Ah? Mientras pasa el censo, nada, puramente mujer con hijos y tú mueres piola. Entonces, pero hay una manera también de discriminar y apoyarse. En América Latina ha habido, desgraciadamente, contra la mujer o en perjuicio de la mujer, y tratando de enaltecer la figura del varón por sobre la figura de la mujer. Si ustedes han estado en algunos países latinoamericanos, les llamará la atención
que en muchos países cualquier varón, cualquiera de nosotros, lo tratan de licenciado. Licenciado, ¿cómo está usted? Licenciado, pase aquí. Y el licenciado puede que no sepa ni leer ni escribir, pero es licenciado. O sea, está a un nivel respetable para establecer un diálogo con él. Y así se ha abusado y se le ha dado al varón una imagen de el profesor universitario. Gracias a Dios hoy día hay más profesoras que profesores. Pero antes eran los profesores universitarios, eran todo una forma de ocultar el mestizaje y de blanquear el mestizaje. Entonces, como las cosas tienen un lado positivo y negativo, el barroco tiene una profunda raíz espiritual en que nos obliga a plantearnos más allá de las palabras en el misterio de todo lo que existe, desde lo que veneran los pueblos originarios hasta lo que veneramos nosotros. Pero también tiene el aspecto negativo de hacer invisibles determinados roles o determinadas personas para intentar rescatar oro. Y yo quedo aquí para no seguir lateándolo. Y vamos a abrir una pequeña ronda de preguntas. Me va a dar el lujo de hacer la primera, ¿ya? Después le paso la palabra al resto. Que viene muy en relación con lo que usted estaba hablando recién de esta relación, ¿cierto?, entre la palabra escrita en el fondo y la oralidad. Yo me acuerdo de haberle leído una entrevista que le hicieron en el Mercurio un poquito después de octubre del 2019, donde usted hablaba de como una tensión que había entre el lenguaje de los académicos, del paper, de los técnicos en el fondo, que es pura palabra escrita, versus una oralidad o una situación social que el técnico como que no sería capaz de leer. Le quería pedir si podía como profundizar en esa Con faceta. mucho gusto. Bueno, la pregunta tiene muchas variantes, entonces es difícil referirse a todo. Me refiero a una. Por ejemplo, el tema de la secularización religiosa. Suele decirse que ahora la gente menos creyente ha abandonado las iglesias, ha abandonado las denominaciones y qué sé yo, porque ante la encuesta que les pregunta, ¿y usted qué cree o en quién cree o qué sé yo?, responden de una manera distinta como lo hacían 20 años antes. Bueno, una encuesta es un típico instrumento incapaz de entender qué es la religión y qué es el fenómeno religioso. En lugar de hacer encuestas, imaginan a San Pablo en el Areópago. Si él hubiese hecho la encuesta, oiga, ¿y ustedes en quién creen que es este Dios desconocido? Y él no hace ninguna encuesta. Dice, a este Dios desconocido yo vengo a anunciarle, porque en él vivimos, nos movemos y existimos. No le dice, ustedes piensen que, no.
él hace la afirmación ontológica fuerte. En él vivimos, nos movemos y existimos. Si esa es la convicción de la religiosidad de alguien que tiene fe, ¿qué sentido tiene que yo le haga una encuesta? ¿Sobre qué? ¿Sobre la opinión? ¿Y sobre la opinión de qué? Si él mismo a veces ni siquiera se da cuenta de dónde se mueve y existe. Entonces, ahí hay un típico caso de una conceptualización intelectual que deforma completamente la realidad.